Los abuelos siempre advertían que había cosas que nunca se debían nombrar. Hoy, sus palabras vuelven a cobrar vida y quizás descubras por qué nunca olvidaron esos relatos. Bienvenidos a Contacto Siniestro. Comenzamos, amigos. Contacto Siniestro. Bienvenidos, amigos, a un nuevo capítulo de Contacto Siniestro, donde la locura está a un paso de la realidad. No olviden suscribirse, dejar su buen like y compartir este video para llegar a más personas y que todos podamos conocer este maravilloso mundo de lo paranormal, o tal vez inquietante. Todos tenemos o tuvimos alguna vez algún abuelo que nos contó algún relato que nos parecía increíble, que nos parecía impresionante. Y el día de hoy conoceremos algunos de ellos que nos hicieron llegar por ahí en el correo, algunos propios. Pero bueno, amigos, ustedes saben que no me encuentro solo para contar estas historias. Hoy me encuentro con Nice de Mi Nana Me Contó. Bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto volver acá a este podcast. Ahora con este nuevo set se ve muy padre todo. Muchas felicidades. Muchas gracias. No, es un gusto tenerte por acá. Es un gusto siempre tenerlas a las dos por acá. Porque sé que la plática, las historias, ustedes son especialistas en este tema de los abuelos. Sí. Y pues yo sé que va a estar interesante esto que vamos a escuchar a continuación. Sí, vengo con mucha emoción de contar más historias de abuelos para que más personas conozcan pues este otro lado, como dices, así. Esas historias que quedan como que ocultas, pero vamos a develarlas ahorita, un ratito. Claro. Antes de comenzar, ¿cuáles son las redes sociales donde pueden encontrarlas? ¿El proyecto, las propias? ¿Dónde pueden encontrarlas? Ah, sí, claro. Recordarles a todos, pues nos pueden encontrar como Mi Nana Me Contó en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y también pues siempre estamos recibiendo historias. Entonces si tienen alguna historia pues ahí interesante, paranormal que les haya pasado, pueden mandarla ahí y con mucho gusto vamos a estarla compartiendo con el resto de los nietos. Excelente. Bueno, pues ahí está. Vayan a seguir a Mi Nana Me Contó en todas las redes sociales. Y bueno, Nice, para iniciar con este capítulo, con las historias del día de hoy, me gustaría contarte una historia que ocurrió en un lugar rural de cerca de aquí de donde vivimos. Había un buen amigo que cuando su abuelo era joven, él me comentaba que su abuelo era joven y ellos vivían en un rancho donde había un pozo. Okay. En el pozo, pues ya era un pozo muy antiguo, ¿no? Ya no había actividad, no se utilizaba. Tenía piedras muy antiguas, tenía una polea muy oxidada. Y uno de sus tíos, quien era ahora el actual propietario, de este lugar, les dijo a él y a sus primos que no se acercaran a ese lugar. Ellos muy desconcertados, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? O sea, ustedes háganme caso. No se acerquen a ese lugar. Se pueden caer aparte. Pero hay cosas que tal vez no les va a gustar ver por ahí. Entonces, me cuenta que como todo buen niño, adolescente que le gusta el peligro, Claro. fueron a ver, él y sus primos, fueron a revisar qué era lo que había o por qué su tío estaba diciendo esto, ¿no? Como que esta advertencia fue lo que hizo que les llamara más la atención. Entonces, cuando ellos se acercaron, no vieron nada inusual al principio. Pero un momento después,
uno de ellos, el más valiente, él me lo comenta así, el más valiente de los primos, se acerca y por simple reflejo, podría decir, grita: hola, ¿hay alguien ahí? Pasan unos segundos, no pasa nada. Oh. El primo se da la vuelta, van a regresar, cuando escuchan un: sí, aquí estoy. No. En eso todos los primos se quedan helados. No sabían, primero no sabían de dónde venía esa voz. Luego, alguien más por ahí hace otro comentario: ¿hola? A lo que otra voz, diferente a la primera, contesta: no le hagan caso. Nada más quiere atraparlos aquí con todos nosotros. En eso, todos los primos vuelven corriendo. O sea, es tanta la impresión que ellos ya no quisieron ver qué más había ahí. No. Se comenta que después de estos sucesos, empezaron a preguntar, a indagar en ciertos temas, qué era lo que había ahí antes, qué había pasado ahí. Entonces descubrieron que en este pozo, al principio era una persona la que cayó ahí y que ya no pudieron encontrar, no pudieron salvarla. Y al pasar el tiempo, más personas fueron cayendo en este lugar, muy misteriosamente, claro, porque no era algo tan común que en un mismo lugar tantas personas fueran a caer, ¿no? Lo que pasó después fue que descubrieron, obviamente, que había algo en ese lugar que, como hemos llegado a comentar en algún otro video, estaba llevándose a las personas a ese hoyo en el piso. Entonces, estos eventos que empezaron a ocurrir, estas voces que llegaron a surgir de este pozo, entonces todas estas almas perdidas que estaban en ese lugar empezaron a pedir ayuda. ¿Me puedes ayudar? Oye, sácame de aquí. Todas eran voces diferentes. Entonces, cuando estos muchachos se dedicaron a ver qué era lo que podían hacer ya en el aspecto, pues, espiritual, vaya, Okay. otra voz apareció muy grave, diferente a todas las demás, que les dijo: ¿saben qué? No lo hagan. Es una trampa. Quiere seguir trayéndonos a todos a este lugar. Se descubrieron que ellos no iban a poder hacer nada, entonces se fueron corriendo a decirle a su tío qué era lo que había pasado. Entonces el tío, molesto obviamente porque les dijo que no se acercaran a ese lugar, lo que procedió a hacer fue hacer una cruz con sal y a tapar con una losa de concreto grandísima ese lugar. No lo había hecho porque realmente no había habido esa curiosidad de su familia, pero él sabía qué era lo que pasaba en ese lugar. Entonces, No. era algo que estaba ahí llevándose a las personas. ¿Estaban en riesgo los primos? Yo creo que sí. ¿Y se llevaba puros niños? Eran personas de todo ¿De tipo. todo tipo? De todo tipo de personas. Manches. Me imagino yo que eran personas que habitaron tal vez ese lugar, pero hace muchos años, ¿no? A la torre. Que tal vez vivieron ahí, fue propiedad de alguien más, y ellos desafortunadamente fueron los que cayeron ahí. Wow. Qué miedo. O sea, y por ejemplo, lo de la losa no se había hecho antes. O sea, fue como que ya medida preventiva, digamos.
Sí, no había habido como una Necesidad. necesidad de hacerlo porque realmente no existía ese peligro con las personas cercanas a la familia en ese momento. Qué horror. Pero estos muchachos crecieron, empezaron a conocer más, a explorar, a recorrer. Y fue entonces cuando pues descubrieron pues este grupo de almas Ajá. en pena que estaban dentro de ese lugar, ¿no? A la torre. Wow, no, qué miedo. La- De por sí me dan miedo los pozos, ¿no? Pero qué horror. Creo que después de esto la actividad ya empezó Tendría sentido a calmar, pero eso no nos garantiza. que eventualmente no se caiga la losa. Exactamente. Sí. A la torre. Claro. Esto es de muchos años, de muchas décadas, siglos tal vez que haya pasado. Entonces, Es un lugar de actividad paranormal, o sea, en concreto. 100%. Qué miedo, Iván. Qué miedo, qué buena historia. Yo, los pozos o lugares así como que cuevas o demás que de por sí ya cargan como que cierta tensión, siempre me ha dado como que mucho reparo, pero no me había tocado escuchar una historia de un lugar, en este caso un pozo, que hubiera habido una respuesta al llamado, ¿sabes? O sea, creo que es algo a lo que todo el mundo le tenemos miedo siempre. Qué miedo, qué buena historia. Claro, nadie se espera No, a definitivamente que le no. contesten. Incluso, pues, yo personalmente no es que lo espere, pero, por ejemplo, siempre que estornudo, yo estoy esperando Ajá. que alguien me diga salud, Sí. aunque yo esté solo. Ajá. No sé si a alguien más le pase, pero yo estoy ya Predispuesto. mentalizado. Estoy mentalizado para que si alguien me contesta, tal vez no asustarme, pues. Ok, sí tiene sentido, como que te asustas desde antes. Ajá, ándale. Exacto. Wow, no, qué buena historia. Pues mira, yo te traigo una que A le ver. pasó justo a mi nana, pero no a la nana, a la tataranana. Ok. Es una historia que se ha contado mucho en mi familia porque tiene mucho, o sea, empieza la historia en una parte como que complicada, pero luego tiene mucha secuela esta historia. O sea, hay muchas otras cosillas que pasan, pero te quiero contar la principal. Ok. Hazte de cuenta que mi nana contaba que ellos antes vivían en Puebla. Y vivían en una casa como era el diseño antiguo de las casas. No sé si recuerdas que era como que el patio céntrico y luego los cuartos alrededor, ¿no? Entonces, para entrar a esa casa había una puerta principal, un como recibidor, y luego ese recibidor lo topaba una pared y era donde empezaba como que este arco de habitaciones con el Ajá. patio central. Ok. Esta casa, el fondo de esa casa colindaba con un cementerio. Pero decían que era muy probable que todas las casas de esa cuadra hubieran sido parte del cementerio y que más bien cuando la ciudad empezó a ampliarse, empezaron a como que recorrer el cementerio un poquito más atrás y que seguramente sí exhumaron algunos cuerpos, pero también seguro se quedaron otros tantos ahí. Entonces, esa casa, cuando la compran, empiezan a ver a personas vestidas como de época en el patio. Y las veían así casual, ¿no? En algún momento pensaron como que chin, se metió alguien. Pero después se dieron cuenta que no. Sucedía, por ejemplo, que veían a través de un cuarto en el patio a una mujer vestida con un vestido pues de época y al salir del cuarto la mujer ya no estaba. Igual en la cocina alcanzaban a ver a un señor con sombrero como tipo de charro, pero al pasar al otro cuarto el señor ya no estaba. Y hubieron varias manifestaciones de ese tipo, ¿no? Llegaron a un punto como que la familia se quedó, bueno, pues en tanto no hagan nada, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, no es como Ajá. que puedas ir con el de bienes raíces y decirle, regrésame mi dinero, mi casa está embrujada, ¿no? O sea, no creo que haya una cláusula de eso. Claro. Pero lo que sucedió fue de que esta casa era la casa a donde iban a juntarse la familia los domingos. Entonces, pues ahí vivía la abuela, pero también los nietos llegaban los domingos y pasaban ahí, pues domingo familiar. Y mi nana tenía una nieta que era muy sensible. La nieta en ese tiempo tendría como unos 7 años. Pero era muy sensible a este tipo de cosas. O sea, fue la primera que vio a estas entidades. Ella decía que hablaba con alguno de los niños. Y pues siempre le tuvieron como que mucho
respeto a esa relación que tenía, como que nunca quisieron manipular esa creencia porque también pues pensaban que era como que una falta de respeto, ya que ellos también veían a estas entidades. Ni modo que le dijeran, no, no estás viendo nada. O sea, ellos también lo estaban viendo. Pero sucede que un día se juntan, o sea, un domingo familiar, digamos, se juntan y llega Cuca. Entonces llega Cuquita de 6, 7 años y se para en el recibidor. Y se para en el recibidor, voltea hacia arriba y se pone a platicar. Entonces mi nana se le queda viendo. Y se le queda viendo así como que, ¿qué está haciendo Cuca? Porque Cuca estaba hablando y bueno, estaba haciendo la moción de hablar y la moción de estar moviendo las manos y demás, pero no estaba emitiendo ningún sonido. Entonces era como si estuviera haciendo la mueca de estar hablando y no estaba a una distancia tan lejana como que no alcanzar a escuchar lo que decía. Estaba bastante cerca. Pero seguía hablando y seguía hablando. Entonces mi nana se asusta y le dice, ¿qué estás haciendo, Cuquita? Y Cuca dice, no, estoy platicando. Y entonces se da cuenta, oye, sí te puedo escuchar. Entonces en realidad no estás hablando en voz alta, ¿no? Y regresaba a hablar con esta persona que no veía. Y volvía a hacer la moción de hablar, pero en realidad no estaba sacando sonido. Entonces mi nana se asusta y le dice, verás, ven. Y no quiere ir. No quiere ir, se quiere quedar ahí platicando con esta persona hasta que como que ya le entra un miedo un poquito más visceral, se pone más firme y le dice, ven. Ven porque te voy a enseñar algo, ven. Entonces pues va muy molesta Cuca y le dice, ¿qué pasa? Y ya le dice, pues, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Dice, es que estoy hablando con mi tío José. Y mi nana se queda, sí, está bien. Verás, vete a la cocina. Ahorita va a ver el tío José. Entonces, se va Cuquita a la cocina y así casi como si estuviera cronometrado, Cuquita sale del recibidor rumbo a la cocina y el tío José entra por la puerta. Entonces mi nana se queda, no, estos entes ya están tomando la forma de nosotros. El asunto fue que Cuquita ya estaba hablando con estos entes pensando que eran la parte de la familia. Te voy a cortar una parte grande de la historia para decirte que llegó un punto en el que la familia tuvo que vender la casa. Las manifestaciones empezaron a volverse más y más físicas, más y más violentas, más y más evidentes, y ya no nomás con ellos, ya también era con personas que los iban a visitar. A Cuquita le dijeron que ya no volviera a hablar con el tío José en esa casa, y eventualmente, te digo, vendieron la casa y creo que la casa se derrumbó, le hicieron parte de un mall, me parece, un centro comercial, una cosa del estilo. Pero, pues esa fue la historia que contaba la nana de las apariciones en la casa de Puebla. A la madre, o sea, estos entes, como dices, llegaron ya a tomar la forma de los miembros de la familia. Exacto. ¿Qué es lo que querían conseguir? Obviamente estaban alimentándose de la energía de todos los que estaban ahí, definitivamente. Claro, completamente. Y ahora, una cosa muy curiosa de esta historia en específico es que ese tipo de apariciones de entes que toman la forma de alguien de la familia se siguieron dando a través de diferentes mudanzas. O sea, incluso nosotros, mi nana me contó, tenemos una historia de una casa aquí en Hermosillo que le decimos la casa del folclore. Y ahí pasa algo parecido, o sea, de este ente que toma la forma de otra persona. Entonces yo siempre tuve esta pregunta de ¿qué quieren? O sea, lo mismo que acabas de decir, ¿qué necesitan, qué quieren, por qué toman la forma de estas personas vivas? Porque evidentemente no tenían como que la necesidad, ya se manifestaban con su forma original. Entonces pues ahí está esa historia. Pero lo más, yo creo que impresionante y pues de peligro tal vez, es, ¿tienen estos entes la fuerza para materializarse y para replicar a una persona a la que tú le estás dando la atención? En esa familia definitivamente debió haber habido una conexión muy fuerte con lo espiritual, ¿no? Claro. Tal vez no lo sabían. Ajá, a lo mejor inconsciente, pero mira, nunca hubo duda de que había o en la casa, y ahí se creó la conexión espiritual, porque después te digo hubo secuelas,
Esta No. historia tiene muchísimas más historias como Qué que impresión. entrelazadas, pero como que ese fue el inicio. Y justo eso era lo que contaba la nana, que este fue el inicio de todas las manifestaciones paranormales que A la tuvieron. madre. ¿Y tuvieron algún final, pues ya tranquilo de este tipo de fenómenos? No. Todo siguió. Sí, continuó. Lo A que la sucede es madre. que se siguieron mudando y las manifestaciones cambiaron, definitivamente. O sea, yo creo que lo que sucede es de que hay personas muy sensibles que llegan a ciertos lugares donde hay actividad, pues, paranormal, y una persona sensible más esa actividad paranormal como que hace que se amplifique un poquito, ¿no? Entonces, esas mismas manifestaciones no se dieron. Hubo una casa donde se dieron peores, pero ahorita, por ejemplo, si se llegan a dar, son muchísimo más tranquilas. No quiero decir como que la clásica, porque pues no es clásico, ¿no? Pero Ajá. de avistamientos o sombras o ruidos, pero ya no es nada ni físico ni materializado, que pues es un avance. A la madre, Sí. qué impresión. Fíjate, qué curioso que comentes esto de que los entes, de los fantasmas tomen el lugar de alguien más. Ajá. Puede ser también como los llamados doppelgangers, Claro. pero no sabemos realmente. Mm-mm. Pero fíjate, la historia que te voy a contar a continuación tiene algo de lo que tú me estás comentando. Uy. Esta historia nos llegó al correo con el nombre de El beso de la bruja. Ok. El beso de la bruja. Esta persona que nos envió nos relata cómo él un día tenía mucho tiempo que no visitaba a su abuela y un día pues decidió ir a visitarla. Él llegó a la casa de la abuela. Esto pasó precisamente por acá, por uno de los estados del norte, entre Chihuahua, Coahuila, Ok. por allá. Llegó a la casa de la abuela y la abuela le dio tanto gusto de verlo que le dijo: mijo, esta es tu casa, tú sabes que puedes acompañarme cuando quieras, me da mucho gusto que vengas porque pues yo hace mucho tiempo estoy sola, tu abuelo pues tú sabes que él ya hace tiempo falleció, entonces qué gusto que estés aquí, me da mucho gusto que estés aquí. Fíjate que tengo que salir ahorita, pero espero poder volver temprano. Pero le dijo a unas indicaciones muy específicas. Hijo, si no vuelvo antes de las 8 de la noche, tú cierras la puerta y ya no le abras a nadie. Quien sea que esté tocando la puerta, que quien esté llamando, no abras la puerta por nada del mundo. Ok. La abuela se va. El muchacho se queda en la casa viendo la televisión. Pasan las horas y en un momento escucha la puerta que la están tocando. Cuando él se fija en la hora, eran las 8:07. Qué raro. Pues precisamente me dijo que después de las 8 no abriera a nadie la puerta. Pero él se asomó por la ventana y él vio a su abuela. Él vio que su abuela era la persona que estaba tocando la puerta. Ábreme, mijo. Soy yo. Como cualquier persona, yo pienso, procedió a abrir la puerta, ¿no? Él abrió la puerta y su abuela, con una mirada fría, sin voltear a verlo, simplemente entró a su cuarto y su nieto pues le dijo simplemente: abuela, ¿estás bien? Te veo rara. Ella no contestó, simplemente él dijo: bueno, entonces está cansada mi abuela, quién sabe qué estaría haciendo, la voy a dejar descansar. El nieto se fue al otro cuarto y en un momento de la noche escucha que alguien está en la cocina, como si estuviera cocinando, como si estuviera moviendo los platos,
alguien estaba en la cocina haciendo estos ruidos. Ujú. Entonces él sale, porque se le hace muy extraño, y se da cuenta que su abuela estaba cocinando. Entonces dijo, bueno, entonces ya descansó mi abuela, ya todo está bien. Ella se acerca al muchacho y le dice, hijo, ya despertaste, ya saliste del cuarto, qué bueno que estás aquí, le vuelve a decir, con una sonrisa casi de oreja a oreja, o sea, Uy. una sonrisa muy grande, unos ojos tan abiertos. Le dijo, mijo, qué gusto que estés aquí. ¿Adivina qué? Preparé tu comida favorita. Tu comida favorita de cuando eras más pequeño, ¿no? El muchacho, pues, un poco confundido, pero pues agradecido. Dice, pues muchas gracias, abuela. Vamos a comer, ¿o qué? Tú come, hijo. Yo aquí voy a estar viéndote. En lo que él está comiendo, la abuela simplemente lo está viendo fijamente. Ay, no. A lo que él se incomoda y le dice, ¿qué pasa, abuela? ¿Estás bien? Y ella empieza a contarle historias de cuando él estaba pequeño. Mijo, ¿te acuerdas cuando tú y tu mamá estaban aquí, estuvieron un tiempo? Tú jugabas allá en el patio, tu mami me ayudaba aquí a los quehaceres de la casa. Y él, pues, estaba tan pequeño que dijo, pues la verdad no lo recuerdo, abuela, pero pues, qué bonito que te acuerdes de estos momentos tan lindos que tuvimos, ¿no? Se hizo ya tarde, casi la medianoche ya, entonces procedieron a ir a dormir. Ella dijo, bueno, siempre con la sonrisa grande, ¿no? Dijo, bueno, hijo, vámonos a dormir. Te acompaño a tu cuarto, te tapo como si fueras todavía un pequeño, y le dio un beso en la frente. Ella se fue, él se queda dormido, y a la mañana siguiente se despierta y se da cuenta de que hay alguien afuera de la casa. Entonces él va, abre la puerta, ya eran como las 9 de la mañana. Abre la puerta y es su abuela. Abuela, ¿a qué hora saliste? No me di cuenta, no escuché la puerta tampoco cuando saliste. La abuela le dijo, yo no volví anoche, voy llegando, o sea, no sé de qué me estás hablando porque yo apenas voy llegando del lugar donde me fui anoche, pues. Y él empieza a explicarle que ella estuvo ahí, que ella le cocinó su comida favorita, que ella le contó muchas historias de cuando él estaba pequeño. Y la abuela se queda pálida por lo que estaba escuchando. ¿Le abriste la puerta a alguien anoche? Pues tú llegaste, eran las 8:07, pero tú estabas afuera, o sea, y te dejé entrar. No, hijo, tienes que irte ya. En eso, ellos van a la cocina porque él dice, no, pero si tú estabas aquí y te voy a demostrar, tú me cocinaste algo. Cuando entraron a la cocina estaba limpia, pero en la parte del patio había unas ollas, pero en las ollas había pedazos de animales de diferentes tipos, ¿no? Entre intestinos, órganos de animales, o sea, huesos. Se da cuenta que lo que se comió anoche era lo que estaba en esa olla. La abuela le dijo, no, hijo,
tienes que irte ya. Entonces el muchacho se va con su madre y muy extrañada ella pues le pregunta también, ¿cómo te fue? ¿Por qué volviste tan rápido? ¿Qué pasó? No, pues fíjate, mamá, que pasó algo muy raro. O sea, mi abuela está como que muy rara, no sé. Pasó esto. Se fue en la noche, volvió al rato y le contó todo lo que había pasado con detalles. En eso ella pues ve que tiene una marca aquí en la frente. Y le dijo, tú también le abriste la puerta. En eso la mamá se hace a un lado la camisa y tiene la misma marca que, pues, a lo que comentan era el beso de la bruja. No. Ella le dice que todo lo que le contó la abuela cuando era pequeño, ella nunca pasó eso. O sea, vivieron muy poco tiempo ahí. Entonces ella dice, no es posible que yo haya estado ahí ayudándole a ella, porque no, yo cuando pasó eso también era una niña y tuve que irme de la casa. Y es como nos comenta esta persona que, bueno, él la cataloga así esta historia como el beso de la bruja. O sea, la bruja le hizo creer, o sea, quiso inventar estas historias para hacerle creer que sí era la abuela, que como que existió esta parte de su niña. ¡Qué horror! La manipulación. Pues, básicamente la bruja se convirtió en su abuela. Ajá, sí. En el pueblo, tal vez, es también, aparte de esto ya, tal vez sabían que después de esa hora, pues esta persona, esta mujer, salía a buscar presas, a buscar energía, a buscar niños. Que tal vez con un beso era suficiente Para encontrarlos. para robarle su energía. Sí, porque luego te quedas pensando, si todavía le quedaba la marca a la mamá. Exacto. ¿Volvió a visitarla? O sea, era ¿Quién como que sabe? su pin... ¡Qué horror! Pues volvió a donde sabía que había un niño. ¡Ay! No, Qué un horror. adolescente, ¿no? ¡Qué historia tan heavy! Está impresionante. Yo Está, cuando ujú. la leí, la escuché también, me quedé, qué raro, ¿esto pasa? Dije, o sea, realmente hay una persona que toma el lugar de otra para encapsular tu energía y con esa energía, obviamente, pues, realizar más trabajos de brujería. Sí, porque al final era eso, estaba haciendo una imitación. No sé si en la historia lo incluya o se sepa si la abuela también tenía la marca de la bruja, ¿no? O sea, a lo mejor Eso sí no nos especificaron, pero definitivamente la abuela sabía qué era lo que estaba haciendo esa cosa. Ay, qué impresión. Qué buena historia. Oye, y fíjate que justo esta cuestión de las abuelas y esta percepción que tienen, en algún momento Ina y yo hablábamos de que una mamá cuando se vuelve abuela gana poderes, ¿sabes? Ok. O sea, como que gana cierto tipo de percepción paranormal, ahí extranormal, que se aplica en diferentes cosas, ¿no? De repente sucede que las abuelas saben cuando te vas a enfermar o saben que el nieto está pasando por algo, etcétera. O sea, las abuelas ganan un cierto tipo de poder. Claro. Y justo la historia que te traigo también es de una nana. Pero hazte cuenta que esta nana, así como decías, a lo mejor tenía una conexión con el mundo espiritual sin saberlo, ¿sabes? O sea, esta nana pasó en algún momento por una pérdida y en esta pérdida ella perdió mucha sangre. No se sabe si estuvo legalmente muerta, Okay. pero hubo una resucitación
Y se dice que cuando ella regresó con como que ciertas capacidades extras. O sea, ella estaba casada con un médico y cuando pasa esto, ella logra posicionar al médico para que tenga un mejor trabajo, adquieren más bienes, se vuelve una excelente administradora y tenía conexiones especiales con muchos de sus hijos. Entonces, y tenía bastantes hijos. Entonces, una de las hijas más pequeñas que tenía ya era mamá, o sea, ella ya se ha vuelto nana. Y un día llega y le dice, oye, mamá, soñé que estaba caminando en un campo de flores. Y soñé que estaba caminando y había muchas flores y me rodeaban muchas flores, pero las sentía muy extrañas. Entonces la nana se asusta y le dice, no pienses en eso, no te quedes con eso. Vamos a cambiar la perspectiva de lo que traes, vamos a distraerte y demás. Pero ella recordaba mucho ese sueño, de lo de las flores. Y pues sucede que un mes después de este sueño, esta hija hace un viaje y de regreso sufre un accidente automovilístico y pierde la vida. Esta chica dejó a 3 niños. La más chiquita tenía 2 años. Entonces, cuando fue el servicio, el lugar se llenó de flores. O sea, la nana conocía a tanta gente, y era pues de aquí de Hermosillo, conocía a tanta gente que mucha gente fue al servicio. El lugar estaba lleno de flores. Y la nana no dejaba de acordarse del sueño que había tenido su hija, que estaba rodeada de flores. Entonces la niña pequeña, o sea, la hija más chiquita, la de 2 años, pues obviamente no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y ella veía las flores y se emocionaba mucho. O sea, ella ni siquiera alcanzaba la altura del ataúd. Entonces lo que ella hacía era que corría por toda la funeraria y agarraba flores de los arreglos y se los iba a regalar a la gente y estaba jugando, y luego veía la nana que de repente se paraba, balbuceaba como balbucean los niños de 2 años, y luego seguía jugando y demás. Entonces las hermanas, o sea, las tías de la niña, las otras hijas de la nana, le dicen de que, oye, tenemos que detener a la bebé porque pues está deshaciendo todos los arreglos. Y la nana dice, no, déjala que juegue. O sea, déjenla, está bien, o sea, está pasando su proceso, su mamá acaba de partir, está bien, no pasa nada. Entonces la niña nunca vio nada de raro. Incluso dicen que cuando terminó el servicio, todos los arreglos de flores estaban incompletos. Porque la niña pasó por todos los arreglos y a todos les quitó flores y a todos les regaló flores. Muchas de las personas que atendieron el servicio se fueron con flores porque la niña insistía que quería darle las flores. Y pues nada. Pasa que pues se queda el viudo y los 3 niños al cuidado pues de la nana. Entonces esta nana tenía una escuela. O sea, te digo, había sido tan buena administradora que entre ella y una hija suya habían puesto una escuela. Y los niños estaban viviendo ahí. Entonces en un momento ve que la niña, o sea, cuando se terminaban las clases, pues los niños jugaban en el patio de la escuela, ¿no? Y ve que la niña más chiquita está corriendo y está jugando y de repente como que hace del manerismo de como contar un secreto y luego se ríe, sale corriendo y luego empieza a hacer esta moción como si fuera a recoger una pelota y la regresa y se la da a alguien, pero a alguien que le queda alto. Y luego otra vez como que ve que tiran la pelota y sale corriendo y agarra la pelota, pero no hay ninguna pelota, pues, o sea, era este juego con el amigo imaginario. Ajá. Y la nana pues se le queda viendo, no la quiere interrumpir, pero en un momento llega la niña, como que regresa a darle la pelota, este amigo imaginario le quita la pelota y la niña levanta la mano y hace así. O sea, como que agarra algo y se le queda viendo y entonces la nana dice, a ver, nos detenemos. Y le llama a la niña. Le dice, oye bebé, ven para acá. Y entonces llega la niña, ya para entonces tendría 2 años y medio. Sí hablaba más o menos. Llega y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, pues estaba jugando. O sea, como inocente, ¿no? Dice, sí, ¿y qué tienes en la mano? Y entonces la niña abre la mano y tenía dulces. Pero ¿cómo tenía dulces? Estaba jugando. Reales, dulces reales. Entonces la nana se queda así como que, a ver, o sea, ¿qué acaba de pasar? Yo le estoy viendo que está jugando, está con las manos, palmas extendidas, agarrando esta pelota imaginaria y de repente hace así y apareció dulces. O sea, ¿qué pasó?
Le dice, ¿quién te dio los dulces? Y le dice, mi mamá. Y entonces la nana se queda así como que, ¿cómo? Dice, sí, mi mamá está jugando conmigo y me dio dulces. Y dice, ¿dónde está tu mamá? Y apunta donde estaba, digamos, el lugar donde recogió los dulces, ¿no? Ajá. Y entonces la nana recuerda que ahí fue donde tuvieron la conversación de que había soñado que estaba rodeada de flores. A la madre, ese fue se quedó ahí el espíritu. Se entonces. quedó ahí. A la bestia, qué fuerte, qué impresionante. Sí. Ella seguía conectada pues a los niños. Sí. Sí. A la madre. Esta cuestión, la de los dulces, fue la única vez que hubo una materialización. Uy, qué impresionante que Ujú. se materializaron. Se materializaron. Claro, o sea. Bueno, o sea, sabemos que pasan cosas Ujú. muy Inexplicables. inexplicables, claro. Pero esto yo creo que Sí. es una prueba totalmente de que pues no todo lo que no podemos ver quiere Sí. decir que no esté ahí, ¿verdad? Claro. Ahora, el detalle más importante de esta historia es el siguiente. Como te comento, esta chica falleció en un accidente automovilístico en una carretera. Y ella falleció con esa niña en brazos. O sea, dicen que cuando fue el accidente, ella agarró a la niña y la escudó. Entonces, parte de la creencia es de que dio la vida por su hija. Claro. Entonces, por eso tenía esa conexión con ella, como que quiso que la transición de la niña de tener pues a su mamá que la protegía a que ya no estuviera ahí fuera más tranquila. Y por eso como que tomó toda la fuerza que tuvo su espíritu en materializar los dulces, ¿sabes? Porque sí, poco a poco la niña dejó de jugar. De con la verla, mamá claro. Y de verla, ajá. Pero qué bonitos momentos Sí. debió haber pasado también por después de que ya no está, ¿no? Sí. O sea, quiero Sí, llorar, sí. ¿verdad? Sí, completamente. O sea, yo siempre lloro en estos podcasts, pero no, sí, está completamente. Es que esta historia se me hace como que muy conmovedora en el sentido de que pues ahora yo soy mamá. Sí, lo es. Entonces es bueno, cuando yo escuché esta historia la primera vez, pues de por sí es muy impactante. Pero ahorita que estaba ya recuperando esa historia que la contó otra nana, o sea, me la estaba contando otra nana. Estábamos recordando esas cosas, fue así como que, oye, o sea, la cuestión de que el ente sea consciente de lo que le pasó y que a lo mejor esta cuestión de que el tiempo nosotros lo vivimos de una manera lineal, pero en otras dimensiones no es lineal. Claro. Y que a lo mejor su misma esencia sabía que iba a partir, ¿sabes? Y fue como que, oye, nos tenemos que ir preparando. Porque luego tenemos que cuidar a la niña en este otro... Exacto. Yo creo Ajá. que por eso fue más que nada también que Sí. pudo estar con ella después Claro. de, ¿no? No, sí, definitivamente. Está fuerte. Yo creo que todos los que somos padres nos rompe un poco Nos rompe un escuchar historias como esta. Sí. Pero Exacto. también como que siento que si lo vemos de una manera un poquito más esperanzadora, también te da esta idea de pues ese amor que trasciende, ¿sabes? Claro. Va más allá de exacto. lo terrenal. Exacto. Exactamente. Pues esa es Qué- la historia que contó Qué la nana. impresión. Ni sé, qué curioso que comentes esto de los sueños y cómo hubo esta premonición Ujú. por parte de la mamá y que lo pudo expresar a alguien. Ajá. Así pudo quedar como esa evidencia de que ella tuvo esa visión. Ujú. Era la visión pues de su muerte, ¿no? Ujú. Pero pues qué conmovedor también lo que pasó después. Sí. Pero ahora que comentas esto de los sueños, fíjate, yo te quiero contar una historia que le pasó a mi abuelo directamente, a mi abuelo y a uno de mis tíos, que ellos, ya era de noche, ellos se disponían a dormir allá en su pueblo de donde son ellos. Ellos antes, o bueno, no sé si todavía se utilice, pero antes, como comentabas, creo que tú o Ina era, que se sacaban el catre
para afuera para pues mitigar el calor y todo esto. La gente podía dormir fuera de sus casas, en el corral, en el patio, donde sea, y no había problemas. Entonces esta noche fue una de esas. Ellos salieron. Mi tío estaba acostado en el catre y mi abuelo estaba acostado en la caja de un pickup, haz de cuenta. Entonces ya era medianoche, aproximadamente 12, 1, cuando mi tío pues no podía conciliar el sueño. Entonces abre un poco los ojos porque ve algo raro en la puerta de la casa. Ok. Ve como una sombra sale de la casa por la puerta, camina hasta donde está el pickup, donde está acostado mi abuelo, y ve cómo hace esto, como que se abalanza hacia alguien o hacia algo que estaba ahí, que era mi abuelo, y rápidamente vuelve corriendo al interior de la casa. Uy. En eso, casualmente, mi abuelo se despierta y voltea para todos lados. Y mi tío vio todo lo que pasó. Ahí te va. Ahora por parte de mi abuelo. Mi abuelo estaba dormido en la caja del pickup. Él sí estaba completamente dormido, pero él estaba soñando que vino su madre, lo saludó, habló con él un poco y luego le tocó el pie, y en cuanto tuvo ese contacto fue que despertó. Entonces, son dos versiones de un suceso que mi tío vio la sombra y mi abuelo pues la visualizó en su sueño. Ahora, mi tío creyó que era pues mi abuela, o sea, su mamá. Claro. Pero cuando se dio cuenta que no, fue ahora sí que empezaron a hablar del tema. Ok. Y fue como llegaron a esta conclusión, ¿sabes qué? No, pues entonces fue la abuela de mi tío. Oh. Y esa casa yo no creo que tenga un ambiente muy pesado, una energía densa, no, para nada. Pero es curioso que, o sea, estando afuera ellos, esta figura, esta sombra salió de ahí para dar pues este mensaje. ¿Cómo es posible que las dos versiones coincidieran exactamente en lo que sucedió con este fantasma, ¿no? Es algo que yo creo que no tiene realmente una explicación lógica, porque pues nadie estaba dentro de la casa, todos hablaron del tema, nadie coincidió que hubiera entrado al baño o algo, o sea, nada de eso. Entonces, te decía lo de los sueños, ¿cómo es tan increíble que los sueños también te pueden dar mensajes de este tipo, ¿no? Claro. O sea, pudo haber sido un demonio o un fantasma de otra persona o lo que sea, pero qué raro que mi abuelo estaba soñando que era su madre. Claro, es que al final son canales de comunicación, ¿no? O sea, muchas veces se habla de que, evidentemente, la lectura de sueños casi siempre tiene que ver con cómo está tu estado de ánimo. Claro. Pero luego hay situaciones como esta que no tienen una como que explicación lógica o coherente, pero sí tienen significados un poquito más profundos, más curiosos. Y en este caso lo que se me hace súper impresionante es que se vieron en dos dimensiones. O sea, uno lo vio desde fuera y otro lo vio desde dentro. Claro. Entonces no puedes negar que si hubo una entidad que se acercó al abuelo y que lo tocó. O sea, podrás decir, como dices, no sabes si es un ente, si es un demonio, si es un ángel, si lo que sea, pero de que hubo una entidad que se vio y se sintió, o sea,
¿cómo lo niegas? Son dos perspectivas, digamos, del mismo hecho. Claro, y yo creo que por más dormido que estés, si ves una sombra que hace una trayectoria Claro. exactamente igual a la que alguien más también vio desde otra perspectiva, no creo que haya sido una alucinación. No, definitivamente no. Claro. Definitivamente no. Y aparte porque también, pues esto que hablábamos hace una o dos historias, de que muchas veces los lugares potencian este tipo de actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si te ha tocado escuchar historias de que dicen de que, no sé, por ejemplo, hay cuartos en casas que no es la casa que está embrujada, pero el cuarto sí. Y si alguien se duerme ahí, tiene pesadillas o sueños vívidos o se le sube el muerto, etcétera. Claro. O sea, y siento que muchas veces uno no se da cuenta cuando está parado en esos lugares, porque no necesariamente tiene que ser en un cuarto, en una cama. A veces es encima de la pick-up, ¿sabes? O sea, y qué impresión, qué innegable, pero qué bonito también pensar que si fuera la abuela, qué miedo pensar que fuera otra entidad. Pero de que pasó un ente, o sea, y que fueron testigos, y qué miedo. O sea, innegable y qué miedo. No, sí. A la torre, Iván. Oye, pues mira, fíjate que hablando de eso, yo te tengo la última historia que te traigo el día de hoy. Es de mi papá, que pues tata, ya es tata. Bueno, era tata, ya trascendió. Pero él... Ah, no, sí, muchas gracias. Yo también. Pues hazte cuenta que mi papá, en su juventud, él era una persona muy religiosa, muy religiosa. Y él en su juventud quería ser padre. O sea, él quería estudiar para ser padre. Sacerdote. Ajá, sí, para ser sacerdote. Mira, uno que no es católico. Pero quería estudiar para ser sacerdote, se metió al colegio. Él estaba súper metido en esto. Esa era su finalidad en la vida. Pero tuvo una situación de salud que le dijeron que no podía continuar. Entonces, en lo que estuvo haciendo su transición de que, bueno, pues me voy a salir de colegio, me tomó un tiempo, decidir qué era lo que iba a hacer de su vida, al final decidió ser médico. Él seguía haciendo como que mandaditos, digamos, para el colegio. Entonces, él seguía haciendo como que mandados para el seminario. En ese tiempo, estamos hablando que fue hace más de 50 años, el seminario estaba en un lugar cerca, de hecho, de Ciudad de México, me parece, entre Ciudad de México y Puebla. Entonces el seminario estaba en un lugar y para llegar al pueblo más cercano pasabas por claro, o sea, había como que un espacio donde no había construcciones. Sí había como que a lo mejor algunas construcciones que ya se habían abandonado, las clásicas que te encuentras, por ejemplo, en carretera, pero la ciudad estaba más adelante. Bueno, el pueblito estaba más adelante. Entonces, como te menciono, en lo que él decidía qué hacer, si se tomaba un tiempo sabático y luego volvía, o si se metía a estudiar, pues ayudaba al seminario, de cierta manera, ¿no? Entonces, en algún momento le tocó que tenía que ir al pueblo, pero el viaje al pueblo no era tan así como decir voy al Oxxo, pues, o sea, era un viajecito que sí tardabas a lo mejor un día. Entonces empieza el viaje tarde y llega a un lugar que era como que el punto de descanso de toda la gente que hacía estos viajes, que era una iglesia que ya estaba abandonada. Es una iglesia que habían mudado al pueblo, digamos, y ya quedaban las ruinas, pero no estaba como que completamente en ruinas. O sea, estaba el área de la puerta, podías hacer tu fogatita adentro, parcialmente tenía el techo, tenían las ventanas, pero ya no había ventanas. O sea, era un lugar para poderte quedar a acampar, si tú quieres, sin necesidad de tener carpa. Entonces va mi papá, pues ya se le hace noche, se queda, pues me voy a quedar aquí, voy a hacer mi fogatita, se hace su fogatita, está como que preparándose para hacer la cena. Ya era de noche y entonces escucha a lo lejos cómo se acerca el sonido del avanzar de un caballo, y ve por la parte de la puerta cómo hay un señor encima de un caballo que está avanzando lento. Entonces mi papá pensó, pues o sea, también se le hizo tarde y a lo mejor no quiere entrar porque ya me vio a mí haciendo la fogata. Entonces le grita, oye, entra, tengo fogata y tengo comida, cenamos los dos, todo bien. También muy inteligente porque pues así si era alguien que a lo mejor lo quería asaltar, pues ya sabía que ya lo había visto. Y no le contesta,
pero sigue escuchando el avanzar del caballo. Y entonces él estaba más o menos, no era una iglesia tampoco muy grande, era como una capillita, más bien. Entonces él estaba más o menos al centro y escucha, o sea, termina de ver que pasa por la puerta y sigue escuchando que avanza el caballo. Él. Y entonces se acerca a donde va a estar la ventana y sigue escuchándolo, pero no ve a nadie. Entonces escucha que sigue pasando el caballo por donde debería de ver a la persona, pero no hay nadie. Entonces mi papá, que toda la vida quiso ser chero, saca un machete y sale. Valiente el señor. Sale y busca. Y bueno, no se pone a buscar así mucho, como que no ve nada. Se queda, pues evidentemente la lógica dice que si me adentro al bosque, o sea, bueno, no era bosque, si me adentro a la noche sin tener como que mayor noción de qué es, me van a dar, entonces voy a regresar. Me voy a quedar despierto toda la noche y averiguo mañana. Se queda con su machete adentro, con la fogata, ya no escuchó a nadie y amanece. Entonces amanece y lo que hace luego es guarda sus cosas, guarda el machete, se pone su mochilita, sale y se va a seguir al rumbo donde vio al caballo. Y en efecto, ve las pisadas. Y ve las pisadas que pasan por donde debería de haber visto al caballo, por la ventana. Pero él no vio al caballo, no vio a la persona y de repente, eventualmente, las pisadas desaparecen. Entonces, pues, ¿qué hace? Mi papá dice, aquí no me voy a quedar. Agarra sus cosas y se va lo más rápido que se puede al pueblo. Y entonces llega al pueblo con las personas que estaban, pues, con sus conocidos, les cuenta qué pasa. Y resulta que en el pueblo le dicen, oh, lo que pasa es que en esa zona el diablo se aparece a caballo. Entonces, esta es la historia en la que mi papá quiso pelearse con el diablo. Con un machete. A la en madre. Efecto. Y mi papá contaba esta historia así como que mira, mi papá, dentro de todo, y la creencia que tenía en la religión, a pesar de que después se fue a estudiar medicina y también era un hombre de ciencia, nunca negó la existencia de otros planos o nunca pudo darle una explicación 100% científica a eventos como estos. Y este evento, me acuerdo que nos lo contaba como, te lo juro que yo lo vi. O sea, yo lo vi. Era un señor, y estaba encima del caballo y no me contestó y en el pueblo decían esto. Por supuesto que mi papá nunca volvió por ese camino, no se fue a pagar el camino largo, todo bien. Pero sí, en ese lugar el diablo montaba a caballo. Y lo presenció, lo presenció. A la bestia. ¿Qué estaría buscando? No, ¿qué? Esa es otra cosa. La gente dice que probablemente, porque antes la leyenda es que el diablo se llevaba a las personas, pero dicen que probablemente a él no se lo llevó porque estaba dentro de la iglesia y porque todavía estaba protegido por toda la cuestión católica, ¿sabes? O sea, todavía no abandonaba completamente el seminario. Claro. Entonces como que tenía una protección un poquito más grande. Entonces a lo mejor sí se lo hubiera podido dar con el machete, ¿no? Pero esa era la historia que decían, o sea, que si se te aparecía el diablo a caballo, pues te llevaba. Y que probablemente a él no se lo llevó porque pues lo encontró en la iglesia. Claro, y tenía pues definitivamente una conexión aparte pues con esto, con la religión, con lo divino y todo esto, ¿no? Pero qué impresión que fue testigo de lo que muchos contaban. No creo que todas las personas puedan atestiguar este tipo de cosas, ¿no? No. Pero en esta ocasión... Y justo el hecho de que él pensaba que lo mejor era una persona que lo quería pues asaltar o algo por el estilo y que se fue pensando que estaba siguiendo a una persona y resulta que estaba siguiendo al diablo. Qué cosas. Qué increíble las maneras en las que se presentan este tipo de cosas. Hay otras historias también en las que pues este demonio, el diablo, llega haciéndose pasar como algo inofensivo, ¿no? Pero claro. pues ahí se lo dejamos a la gente también para que pueda darle vueltas y analizar el pensamiento. Claro, sí. Exactamente. Bueno, pues Nice, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvieron increíbles las historias. Yo sé que a todas las personas les va a gustar todo lo que contamos el día de hoy acerca de los abuelos y sus increíbles historias que, como comentábamos,
ellos yo creo que nos cuentan, pero se reservan muchas cosas más también. Sí. Entonces, a los abuelos que nos estén viendo también, o a las personas que han conocido historias que sus abuelos les han contado, pueden dejarla por acá en los comentarios y vamos a estar escuchando todo lo que pues, les ha pasado. Es muy interesante todo este tema. Sí, muchas gracias, Iván, otra vez por la invitación. A mí me encanta estar aquí en tu podcast y definitivamente estas historias de los abuelos, como dices, nos cuentan un poquito, pero definitivamente hay más. Hay más historias paranormales por ahí. Que si ustedes o sus amigos o sus vecinos las tienen, por favor, dejen en los comentarios. Queremos escuchar más historias de abuelitos y abuelitas. Exactamente. Bueno, Nice, ¿dónde las pueden encontrar a ustedes como mi nana me contó? O en tus redes personales también, si las personas gustan. ¿Dónde los pueden encontrar? Sí, recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Mi Nana Me Contó. Y estamos recibiendo historias al correo de minanamecontó@gmail.com. Y también la invitación de que si están aquí en la ciudad de Hermosillo, pueden acompañarnos en el podcast a contar sus historias o las historias que les pasaron a sus abuelos. Nos va a encantar tenerlos ahí para que le cuenten estas historias al resto de los nietos. Muchas gracias una vez más por la invitación, Iván. Me encantó. Excelente. Vayan a apoyar a nuestras amigas aquí de Mi Nana Me Contó. Suscríbanse a su canal y a todas sus redes sociales. Y envíenles también las historias para que ellas también puedan darle esa voz que tal vez muchos están buscando. Muchas gracias, Nice. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Muchas gracias a ti que llegaste hasta este punto del video. Recuerda suscribirte, dejar tu buen like si no lo has hecho y compartir este video para seguir conociendo todas las historias impresionantes de este tipo. Como te comentaba, deja por acá en los comentarios si tienes alguna experiencia increíble que quieras compartirnos. Bueno, no me queda más que decirles que les mando un saludo, cuídense y nos vemos en un próximo video. Adiós.